A ver, pensemos en esto. ¿Cómo se hace para seguir un texto de 3000 años, pero al pie de la letra, en un mundo que ese texto ni siquiera podía imaginar? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en el plan maestro que creó una rama del judaísmo para hacer justamente eso. Y es un sistema que se basa en una idea que suena simple, pero es súper radical: apegarse al texto, sin añadirle absolutamente nada. Y es que, en el fondo, este es el gran dilema de casi cualquier fe antigua, ¿no? Existe un texto sagrado con miles de años de historia, y la pregunta del millón es: ¿cómo se aplica esa sabiduría ancestral hoy, en nuestro día a día, sin cambiarle ni una coma al mensaje original? Es una pregunta, wow, enorme y súper fundamental. Bueno, para intentar responder a esa pregunta, vamos a ver la solución que propuso el judaísmo caraíta. Y es que ellos no solo se sentaron a pensar en el problema, no, fueron más allá. Construyeron lo que podríamos llamar un verdadero plan maestro. Un sistema, un conjunto de principios para guiar la lectura y asegurarse de que la fidelidad al texto original sea siempre, pero siempre, la prioridad número uno. Y lo increíble es que la idea central de este plan es súper directa. Se trata de poner reglas claras para no desviarse nunca, jamás, del texto original. El corazón, el motor de todo este sistema, son 10 principios de la fe. Piensen en ellos como los cimientos sobre los que se construye toda su ley religiosa. Y esta arquitectura fue diseñada por un sabio llamado Rav Bashiatzi. Lo que él propuso no eran solo ideas teológicas flotando en el aire. No, para nada. Era un marco práctico, sólido, para poder entender los mandamientos de Dios. Y todo, absolutamente todo, estaba anclado en estas 10 creencias fundamentales. Estos principios, fíjense, abarcan todo, desde la creación del universo hasta el día del juicio final. Pero, y aquí está la clave de todo, el punto que de verdad nos abre la puerta a su filosofía de lectura es el sexto principio. Digamos que es como el engranaje principal que hace que todo el sistema funcione. Y es que este sexto principio es realmente revolucionario. ¿Por qué? Porque establece un deber, una obligación, que no es solo para los eruditos o los rabinos. No, es para cada creyente. Es un llamado a involucrarse de forma directa y personal con el texto. Una idea que, si lo pensamos, es bastante radical, incluso para nuestros tiempos. La herramienta principal para lograr este compromiso directo tiene un nombre: Peshat. ¿Qué es el Peshat? Es básicamente el significado llano, directo, casi como decir lo que lees es lo que hay, el sentido literal de las palabras en la página. Pero ojo, para aplicarlo de verdad, el principio dice que no alcanza con leer traducciones. No. Existe la responsabilidad de aprender el hebreo original para poder enfrentarse cara a cara con su significado. Claro, y aquí es donde surge la pregunta obvia, ¿no? Es inevitable. ¿Qué pasa cuando ese significado literal, ese peshat, choca de frente con la lógica o con la realidad? Porque, vamos, es evidente que no todo se puede tomar al pie de la letra. Pues lo interesante es que el sistema caraíta ya se anticipa a esta objeción, y lo hace con algo que podríamos llamar barreras de seguridad o filtros de sentido común. Establece excepciones súper claras y lógicas para esos momentos en los que el peshat, el sentido literal, simplemente no puede ser la respuesta final. Entonces, el proceso de interpretación queda más o menos así. Punto de partida, siempre el significado literal, el peshat. Pero, si esa lectura literal resulta ser, digamos, irracional, ahí es cuando entran en juego dos salvavidas, dos barreras de seguridad: la lógica y la capacidad de identificar una alegoría. Son, como dijimos, los filtros necesarios para que todo tenga sentido. Y los ejemplos son súper claros. Pensemos en la primera barrera, la lógica. Si el texto dice, por ejemplo, que Dios descendió, o menciona la mano del Jordán, bueno, son cosas físicamente imposibles. Se entiende que Dios no tiene un cuerpo físico, entonces la interpretación tiene que ser metafórica. Descendió no es literal, simboliza su presencia. Y la mano del Jordán, pues simplemente quiere decir junto al Jordán. Luego está la segunda barrera, la alegoría. Y esta a veces se aplica a pasajes enteros. Por ejemplo, las visiones de los profetas o relatos que son claramente parábolas como la historia de Job.
La idea no es leerlos como si fueran una crónica de noticias. Son vehículos simbólicos. Usan historias para comunicar verdades mucho más profundas. Ahora, es importante entender esto. Todas estas reglas de interpretación, el peshat, la lógica, la alegoría, todo esto funciona bajo una regla de oro. Un mandamiento supremo y definitivo que viene de la mismísima Torá. Y es justo aquí donde encontramos la diferencia clave, la distinción que lo define todo. Este versículo del libro de Deuteronomio es la barrera final, la regla inquebrantable de todo el sistema. Es una orden directa, sin vueltas. Se puede explicar, claro. Se puede interpretar, por supuesto, pero lo que está terminantemente prohibido es añadir o quitar ni una sola palabra del mandato original de Dios. Y es justamente esta prohibición, no añadirás, lo que traza la línea que los separa del judaísmo rabínico. A ver, para los caraítas, la fuente de autoridad es una y solo una, la Torá escrita. Se acabó. En cambio, el judaísmo rabínico también se apoya en lo que se conoce como la Torá oral, que es una tradición enorme de leyes, de interpretaciones, que según se dice, fue transmitida de boca en boca desde los tiempos de Moisés. Entonces, desde la perspectiva caraíta, el problema es evidente. Considerar que esa Torá oral es la palabra de Dios al mismo nivel que la escrita es la máxima violación a ese mandato de no añadir. Un ejemplo claro serían algunas leyes rabínicas que se toman como divinas, pero que no se encuentran directamente en el texto escrito. Para un caraíta, eso es, sin duda alguna, una adición. Entonces, para que quede bien claro, el punto crucial aquí no es que esté prohibido explicar o tratar de entender el texto. Para nada. La prohibición es contra algo muy específico. Tomar esas interpretaciones humanas, por más brillantes que sean, y elevarlas al nivel de un mandamiento divino. En el fondo, se trata de no poner en boca de Dios palabras que, según ellos, Él nunca dijo, o mejor dicho, nunca escribió. Y todo esto al final nos deja con una pregunta bastante potente, ¿no creen? En nuestro mundo actual, que está saturado de opiniones, de comentarios, de reinterpretaciones de absolutamente todo, ¿qué valor tiene hoy hacer una pausa y simplemente volver a la fuente original? El desafío que nos deja este sistema de pensamiento es si existe la disposición para construir un entendimiento desde los cimientos, empezando simple y llanamente por lo que el texto original dice.